En este caso vamos a hacer la resolución de unos ejercicios de la ley de conservación de la materia. La gráfica nos muestra el proceso de fermentación anaeróbica que se utiliza para la producción de vino de manzana. Mediante este proceso se obtiene el etanol a partir de la glucosa presente en el jugo de manzana. Vamos a identificar la masa total de los productos aplicando la ley de conservación de la materia y tomando en cuenta que el peso atómico del carbono es igual a 12, del oxígeno 16 y del hidrógeno 1. Tenemos cuatro opciones que son A, B, C y D. En este caso hemos escogido la opción. Tenemos que saber que la ley de conservación de la materia de Antoine Lavoisier dice que es una reacción química en la que la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Es decir, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Explicaremos por qué hemos escogido la opción A, que nos da un valor de 180. Vamos a empezar balanceando la ecuación. Reactivos al lado izquierdo y productos al lado derecho. Empezamos por los metales, los no metales y el hidrógeno y por último el oxígeno. En este caso vemos que en la ecuación no tenemos metales, vamos a los no metales que sería el carbono, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. Balanceamos los reactivos. Al lado izquierdo tenemos 6 de carbono y al lado derecho vemos que analizando no nos va a dar ese valor. Entonces colocamos un número que en este caso sería 2, que multiplicados 2 por 2, 4, más 2 por 1, 2, nos da un valor de 6. El hidrógeno tenemos 12 al lado izquierdo y al lado derecho tenemos que multiplicar. 5 por 2 es 10, más 2 por 2 por 1 es 2, que nos da sumado un valor de 12. Ya que 2 afecta toda la ecuación, tenemos que multiplicar. El oxígeno tenemos al lado izquierdo 6 y al lado derecho tenemos 6. Entonces multiplicamos 2 por 1, 2, más 2 por 2 es 4, sumamos nos da un total de 6. Calculamos la masa molar de cada compuesto de la glucosa. El carbono es igual a 6 moles por 12 gramos sobre mol, dándonos un total de 72 gramos sobre moles. El hidrógeno, 12 moles por 1 gramo sobre mol, nos da un igual de 12 gramos sobre moles. El oxígeno, 6 moles por 16 gramos sobre mol, nos da un total, un igual de 46 gramos sobre moles. Sumamos estos tres resultados dándonos 180 gramos sobre mol. Vamos por el etanol. Carbono es igual a 2 moles por 12 gramos sobre mol, nos da un igual de 24 gramos sobre moles. El hidrógeno, 6 moles por 1 gramo sobre mol, nos da 6 gramos sobre moles. El oxígeno, 1 mol por 16 gramos sobre mol, es igual a 16 gramos sobre moles. Como nos encontramos con 2 moles de etanol, vamos a multiplicar 2 moles de etanol por 46 gramos sobre mol, que es la masa molar de los tres compuestos, nos da un valor de 92 gramos sobre moles. El dióxido de carbono es igual a 1 mol por 12 gramos sobre mol, tenemos 12 gramos sobre moles. El oxígeno, 2 moles por 16 gramos sobre mol, nos da un igual de 32 gramos sobre moles. Sumamos estos dos valores y nos da un igual de 44 gramos sobre moles. Entonces, como tenemos 2 moles de etanol, multiplicamos 2 por el total, que fue 44 gramos sobre moles, nos da un igual de 88 gramos. Sumamos las masas de los productos del etanol y del dióxido de carbono, dándonos un resultado de 180 gramos sobre moles. Vamos para el segundo ejercicio que nos dice que la gráfica muestra que las plantas realizan un proceso de fotosíntesis a través del cual producen su propio alimento. Vamos a identificar la masa del azúcar, producto del proceso, aplicando la ley de conservación de la materia y sabiendo que el peso atómico del carbono es 12, del oxígeno 16 y del hidrógeno 1. Nos dan cuatro opciones y hemos elegido la opción C, que es 180. Vamos a empezar balanceando la ecuación. Reactivos al lado izquierdo y productos al lado derecho. Del carbono tenemos 6, del hidrógeno tenemos 12 y del oxígeno 18. Vamos a calcular la masa total de los reactivos. El dióxido de carbono, el carbono es igual a 1 mol por 12 gramos sobre mol es igual a 12. El oxígeno es igual a 2 moles por 16 gramos sobre mol es igual a 32 gramos sobre mol. Sumamos estos dos resultados, nos da 44 gramos sobre mol. Como tenemos la presencia de 6 moles de CO2, su masa total sería 6 moles por 44 gramos sobre mol es igual a 264 gramos. El agua del H2O, vamos a calcular la masa total. H es igual a 2 moles por 1 gramo sobre mol
nos da un total de 2 gramos sobre moles. Del oxígeno, 1 mol por 16 gramos sobre mol, tenemos 16 gramos sobre moles. Sumamos estos dos valores y tenemos 18 gramos sobre moles. Como tenemos igual 6 moles de H2O, agua, multiplicamos y su masa total sería 6 mol por 18 gramos sobre mol, 108 gramos. La masa total de los reactivos es 264 gramos de CO2 más 180 gramos de H2O nos dan igual de 372 gramos O. Vamos a calcular la masa total de los productos excluyendo el azúcar. O es igual a 2 moles por 16 gramos sobre mol es igual a 32 gramos sobre mol. Como tenemos 6 moles de O2, su masa total es 6 mol por 32 gramos sobre mol, tenemos un igual de 192 gramos. Según la ley de conservación de la materia, la masa de los reactivos debe ser igual a la masa total de los productos. Por lo tanto, la masa total de los reactivos del lado izquierdo tenemos 372 gramos y la masa total de los productos tenemos 12 gramos de CO2 más la masa del azúcar y abajo realizamos una resta. 372 gramos menos 192 gramos de CO2 que pasamos del lado derecho al lado izquierdo con signo negativo es igual a la masa del azúcar. Entonces, realizando una resta en el lado izquierdo tenemos 180 gramos es igual a C6H12 y O6 que sería la masa del azúcar. Esa sería la respuesta como pudimos observar en la opción C, 180. Vamos al siguiente ejercicio que nos dice, la gráfica muestra que las plantas realizan el proceso de fotosíntesis a través del cual producen su propio alimento. Vamos a identificar la masa del reactivo gaseoso del proceso, aplicando la ley de conservación de la materia y sabiendo que el peso atómico del carbono es 12, del oxígeno 16 y del hidrógeno 1. Nos dan 4 opciones, de las cuales hemos elegido la opción B, que es de 264. Vamos a balancear la ecuación. Reactivos al lado izquierdo, productos al lado derecho. Empezamos por el carbono, que tenemos un valor de 6, el hidrógeno 12 y el oxígeno 18. Vamos a calcular la masa molar del dióxido de carbono, CO2. Carbono es igual a 1 mol por 12 gramos sobre mol, nos da 12 gramos sobre mol. Del oxígeno, 2 moles por 16 gramos sobre mol, tenemos 32 gramos sobre moles. Sumamos estos dos valores, 12 más 32, nos dan 44 gramos sobre mol. La cantidad de CO2 en la reacción. Hay 6 moles de CO2, indicado por el coeficiente 6 en la ecuación. Como podemos observar, la masa total del reactivo gaseoso 6CO2, vamos a hacer una multiplicación. Multiplicamos los 6 moles del reactivo gaseoso por 44 gramos sobre moles, que fue el total de la masa molar, que nos da un valor de 264 gramos. En conclusión, la masa total del reactivo gaseoso dióxido de carbono en la reacción de fotosíntesis es de 264 gramos. Vamos por el siguiente ejercicio que nos dice que la gráfica nos muestra el proceso de respiración celular que ocurre en las plantas, a través del cual producen energía para los diferentes procesos metabólicos. Vamos a identificar la masa del reactivo gaseoso que interviene en el proceso, aplicando la ley de conservación de la materia y sabiendo que el peso atómico del carbono es 12, del oxígeno 16 y del hidrógeno 1. Nos han dado 4 opciones, A, B, C y D, y hemos escogido la D de 192. Vamos a empezar balanceando la ecuación, reactivos, izquierda, productos, derecha. Tenemos del carbono 6, del hidrógeno 12 y del oxígeno 18. Los reactivos son la glucosa y el oxígeno gaseoso. Para calcular la masa total de los reactivos gaseosos, en esta reacción realizamos masa molar del oxígeno gaseoso O2. O es igual a 2 moles por 16 gramos sobre mol, es igual a 32 gramos sobre moles. La cantidad de oxígeno gaseoso en la reacción. Hay 6 moles de O2 indicando el coeficiente en la ecuación. La masa total del reactivo gaseoso en la reacción de respiración celular es de 192 gramos. Multiplicamos 6 moles por 32 gramos sobre mol, que nos da
un total de 192 gramos. Vamos por el siguiente ejercicio que nos dice que en distintos experimentos realizados por estudiantes de química se han hecho reaccionar dos elementos desconocidos, A y B, cuyos resultados se muestran en la tabla. Con base en los resultados es correcto afirmar que nos dan cuatro opciones. En la A, en las dos primeras reacciones se obtendrá el mismo compuesto. En la B, en la primera y tercera reacción se obtendrá diferente compuesto. En la C, en la segunda y tercera reacción se obtendrá el mismo compuesto. Y en la D, en las dos primeras reacciones se obtendrán diferentes compuestos. Como podemos observar, hemos elegido la opción D y vamos a explicarla por qué. Vamos a analizar las proporciones en las que se relacionan los elementos A y B en cada experimento. Si la proporción entre A y B es la misma, entonces se forma el mismo compuesto. Vamos a realizar la reacción 1, proporción A dividida para proporción B, 0,30 dividido para 0,6 es igual a 5. La reacción 2, la proporción A dividido para B es 0,45 dividido para 0,6 y nos da un resultado de 7,5. En la reacción C, en la reacción 3, vamos a dividir la proporción A para B, que es 7,5 dividido para 1,5 nos da un valor de 5. Vamos a comprobar las reacciones, la reacción 1 y la reacción 2. Las proporciones son diferentes, 5 versus 7,5, por lo que se forman diferentes compuestos. La reacción 1 y la reacción 3, las proporciones son iguales, 5 versus 5, por lo que se forma el mismo compuesto. La reacción 2 y la reacción 3, las proporciones son diferentes, 7,5 versus 5, por lo que se forman diferentes compuestos. Con base al análisis, las primeras reacciones se obtendrán diferentes compuestos, por lo que las proporciones A y B son diferentes. Vamos al siguiente ejercicio que nos dice que identifiquemos la reacción química que se produce en la fotosíntesis. Nos dan A, B, C y D. Vamos a analizar. En la ecuación se muestran 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de oxígeno en la presencia de energía solar. Se convierte en una molécula de glucosa, azúcar y 6 moléculas de oxígeno. La combustión del gas natural se utiliza para la activación de aparatos como hornos y cocinas. Este proceso consiste en la quema que intervienen como reactivos el metano CH4 y el oxígeno gaseoso O2 de esta forma. Este es el siguiente ejercicio que vamos a realizar. En el ejercicio anterior, como podemos ver, hemos escogido la opción A y hemos explicado por qué. Seguimos con el siguiente ejercicio que nos dice, continuando con la lectura, que se conoce que cuando se colocan 8 gramos de metano y 40 gramos de oxígeno, la reacción finaliza y que el sistema final tiene la misma que el inicial. Si se cambia la masa del oxígeno a 42 gramos y se conserva la masa del metano, ¿cuál sería la masa en gramos de los productos obtenidos? Como hemos visto en la ecuación, nos han dado ya la ecuación balanceada. Hemos escogido de las cuatro opciones A, B, C y D la opción A. Vamos con la información inicial. Tenemos que el metano CH4 es 8 gramos y el oxígeno 2 es 42 gramos, que es el nuevo valor que nos menciona en el ejercicio. Calculamos los moles de los reactivos. Mol del metano, C es igual a 1 mol por 12 gramos sobre mol. Tenemos 12 gramos sobre mol. H es el hidrógeno, es igual a 4 moles por 1 gramo sobre mol, que nos da 4 gramos sobre mol. Sumamos estos dos valores, 12 más 4, tenemos 16 gramos sobre moles. Los moles del oxígeno, O2, es igual a oxígeno es igual a 2 por 16 gramos sobre moles, igual a 32 gramos sobre mol. Calculamos los moles de los reactivos. El metano es igual a 8 gramos, como tenemos en la información inicial, dividimos para 16 gramos sobre moles, es igual a 0,5 moles. El oxígeno tenemos igual a 42 gramos, que es el nuevo valor que nos dio el ejercicio, dividido para 32 gramos sobre mol, es igual a 1,31 mol. Vamos a determinar el reactivo limitante. Para un mol de CH4, que es el metano, se requieren 2 moles de O2. Para 0,5 moles de CH4 metano se requiere multiplicar 0,5 por 2, es igual a 1 mol de O2. Analizamos
Analizando, disponemos de 1,331 moles de O2 y es suficiente para reaccionar con los 0,5 moles de CH4, debido a que se necesita solo un mol de O2. Por lo tanto, el metano CH4 es el reactivo limitante. Calculamos los productos formados. Si un mol de CH4 produce un mol de CO2 y 2 moles de H2O, entonces de 0,5 moles de CH4 se producen CO2 es igual a 0,05 moles y H2O es igual a 0,5 por 2 mol es igual a 1 mol. Calcular la masa de los productos. Vamos con la masa del CO2. C es igual carbono 1 por 12 gramos sobre mol, que nos queda 12 gramos sobre mol. El oxígeno es igual a 2 por 16 gramos sobre mol, 32 gramos sobre moles. La masa molar sumamos 12 más 32 es igual a 44 gramos sobre moles. La masa de 0,5 moles de CO2 es igual a 0,5 moles por 44 gramos sobre mol, nos da 22 gramos sobre mol. La masa de H2O, H, el hidrógeno es igual a 2 por 1 gramo sobre mol, nos da igual a 2 gramos sobre moles. El oxígeno 1 por 16 gramos sobre mol es igual a 16 gramos sobre mol. Sumamos 2 más 16, 18 gramos sobre moles, que es la masa molar. Masa de un mol de H2O es igual a, multiplicamos un mol por 18 gramos sobre mol, es igual a 18 gramos. La masa total de los productos. Masa total de los productos es igual a masa de CO2 más masa de H2O es igual a 22 más 18 gramos, 40 gramos. Verificamos la consistencia del enunciado y observamos que el enunciado menciona que el sistema tiene la misma masa al final. Si agregamos la nueva masa que se establece, observamos que si inicialmente se tiene 8 gramos de CH4 más 42 gramos de O2, que nos da 50 gramos. Según la ley de conservación de la materia, la masa total de los productos también será 50. Gracias por su atención a la grabación.